cada uno de nuestros hogares, que podamos recibir al Señor, recibir la palabra viva con un corazón abierto, con un corazón dispuesto a ser transformado y cambiado a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. En este tiempo pues queríamos dar gracias porque sabemos que estamos saliendo, estamos caminando, estamos fortaleciéndonos, estamos viendo la mano de Dios en medio de este tiempo en cada una de nuestras familias. Quisiera en este tiempo compartir con ustedes el mensaje, pero déjenme antes orar y bendecir las ofrendas, las aportaciones, los diezmos y todo el alimento que también en este tiempo la iglesia está proveyendo para poder bendecir a otras familias. Así es que déjenme orar. Padre, en el nombre de Jesús, te pido, Señor, que en este tiempo puedas bendecir a cada familia, bendito Padre, en este tiempo. Sabemos, Señor, que tú eres fiel en medio de los tiempos. Bendito Padre, bendigo cada aportación de tus hijos, la fidelidad de tus hijos, Señor, porque no se han olvidado, bendito Dios, de este tiempo, de quién viene todo en medio de este tiempo. Te pido, Señor, que en este tiempo también tu pueblo, Señor, tus hijos tengan la oportunidad, que se les abra puertas, Señor, en este tiempo, Señor, porque tú eres el dueño de los tiempos y tú puedes obrar de una manera sobrenatural, Señor, sobre tus hijos. Señor, dice tu palabra que tiempo y oportunidad en el nombre de Jesús, Señor, a cada uno de nosotros se nos van a abrir, bendito Dios, o va a abrir puertas de oportunidad. Tú eres el Dios de los tiempos, Señor, tú no te limitas a circunstancias, tú eres un Dios grande, poderoso, Señor, que puedes hacer cosas inimaginables sobre tu pueblo. Señor, cada ración, cada, Señor, aportación también de alimentos, Señor, que estás, bendito Padre, permitiendo, Señor, almacenar en este tiempo para poder bendecir a otros, Señor, a través de tus hijos, sea, bendito Padre, también multiplicado en cada familia, en cada hogar, bendito Dios. Gracias por este tiempo que nos permite, Señor, unirnos a través de las redes, Señor, para poder bendecir tu nombre. En el nombre de Jesús, amén, Jesús. Amén. Gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Sabemos que después de este tiempo hermoso de alabanza y de adoración que hemos tenido, queremos ministrar la palabra, queremos repartir la palabra al pueblo. Así es que yo quisiera que en ese tiempo, antes de empezar con la palabra, también oremos, nos pongamos delante del Señor y que el Señor sea siendo propicio a través de la Escritura en cada una de nuestras familias. Padre, bendice tu palabra, que en esta mañana, Señor, pueda ser enviada con libertad para que tus hijos, Señor, este tiempo puedan ser edificados, prosperados, Señor, que pueda haber un tiempo de revelación, de entendimiento, de conocimiento, un espíritu de inteligencia sobre cada uno de tus hijos, Señor. Permítenos de esta mañana expresar los pensamientos, hilvanar las ideas, Señor, los versos correctamente, bendito Dios, para que tu pueblo pueda ser fortalecido y bendecido. Gracias, Señor, por esta mañana. Bendecimos, bendito Padre, a cada uno de tus hijos, Señor, que hoy están recibiendo la palabra. Reprendemos toda obra de las tinieblas, Señor, que se opone. Bendito Dios, sea disipado, sea reprendido, sea sujetado, sea desechado en el nombre de Jesús para poder recibir tu buena palabra en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén, mi Señor. Amén. Gloria a Dios. Fíjense que estuvimos hablando un poquito este día viernes acerca de vivificados por tu palabra, vivificados por tu palabra. Y hablábamos acerca de la importancia de la multiforme figuras o de la multiforme expresión que la palabra nos enseña acerca de lo que es la Escritura o cómo se representa en varias facetas la Escritura a través de la Escritura, valga la redundancia. Pero lo que le quiero decir es que hablábamos del día viernes acerca de que la palabra es fuego, y es un fuego que aviva, es un fuego que ablanda, es un fuego que de alguna manera nos ayuda
a ser precisos cuando hablamos. Hablábamos acerca de que también la profecía en voz de un profeta, en boca de un profeta, también es la que impregna los corazones y levanta un pueblo, fortalece un pueblo. Y es importante saber que la palabra fuego viene a hacer en nuestras vidas un cambio de transiciones para poder avanzar y seguir haciendo la obra del Señor. La palabra fuego nos sella nuestro llamado. La palabra fuego nos hace ministros de fuego, llamas de fuego, dice la Escritura. También a través de la prueba, a través del fuego somos probados, somos formados. Y quiero que estoy solo recordándole un poquito de lo que hablamos del día anterior, que era el día viernes. Pero hoy déjeme terminar el tema, porque quiero nuestro versículo base en esta mañana. Es el libro de Jeremías, capítulo 23, versículo 29. Por favor, si usted me acompaña al libro de Jeremías, capítulo 23, versículo 29. La Escritura expresa así, dice: no es mi palabra como fuego, declara el Señor, y dice, y como martillo que despedaza la roca, como martillo que despedaza la roca. En la Reina Valera 60 dice la palabra que quebranta la piedra, y como martillo que quebranta la piedra. Fíjese que una de las cosas que yo quiero que usted en este tiempo podamos analizar y podamos estudiar la palabra, es que a través de la palabra, a través del fuego y a través del martillo, dice la palabra, dice que nosotros somos vivificados, somos fortalecidos, somos de alguna manera, amado, formados en Dios para cumplir o formar a la iglesia y prepararla para el encuentro con el amado. Esa es una de las expresiones que nos dice la palabra. Pero fíjese que, si usted me acompaña, por favor, al libro de Primera de Corintios, por favor, capítulo 15, versículo 22. En el libro de Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 22, dice la Escritura, dice, porque así como en Adán todos mueren, dice, también en Cristo todos serán vivificados. Fíjese, y aquí aparece de alguna forma lo que vamos a poner esa base para poder completar el mensaje que empezamos el día viernes. Dice, también en Cristo todos serán vivificados. Dice que en Adán, dice que todos murieron, todos mueren. ¿Por qué? Porque entró el pecado y todos se apartaron de la gloria del Señor, de la presencia del Señor. Usted sabe cuando cayó Adán. Pero dice que nosotros en Cristo Jesús seremos vivificados. Fíjese que la palabra vivificados en hebreo quiere decir hayá, y quiere decir revivir, conservar, infundir, mantener, quemar, resucitar, revivir, sanar, vivificar, vivo. Quiere decir que cuando nosotros, hermano, venimos a Jesucristo y aceptamos como Señor de nuestras vidas, usted y yo somos vivificados. Quiere decir que somos revividos. Quiere decir que somos avivados. Quiere decir que estamos conservados, que estamos manteniéndonos para alcanzar lo que está por delante, que es nuestra eternidad. Ahora, en el libro también, en el griego original, la palabra vivificados quiere decir vitalizar, quiere decir vivificante. Y mire qué importante, dar vida. Ahora, cuando nosotros venimos al Señor, debemos saber que somos vivificados, estamos vitalizados y hemos retomado una nueva vida. Fíjese, una de las cosas que yo sé que el Señor hace en nosotros, siempre dice la palabra en 2 de Corintios, dice que todas las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Cuando nosotros venimos a Cristo, nosotros somos, ¿sabe qué? Revividos, somos reedificados, somos hechos nuevas personas en Él. Recibimos la vitalidad de Cristo, la vitalidad del Espíritu. Pero déjeme decirle algo, que una de las cosas que en Primera de Pedro, capítulo
capítulo 2, versículo 5, en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Déjenme ir poniendo versículos base para ir desarrollando el tema. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5, dice: también vosotros como piedras vivas, también vosotros como piedras vivas, ser edificados como una casa espiritual para un sacerdocio santo. Ser edificados como una casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables. Una versión dice agradables a Dios por medio de Jesucristo. Ahora, fíjese que cuando estamos leyendo esto, puedo tratar de unir los pensamientos. Habla de que el martillo despedaza, quebranta la roca. Habla acerca de que a través de la palabra martillo somos vivificados, somos incrustados en Cristo para ser vivificados. Y esa piedra pulida, esa piedra formada a través de la palabra martillo, a través de la escritura, somos, ¿sabe qué? Formados como piedras vivas. ¿Para qué somos formados como piedras vivas? ¿Para qué? Para edificar una casa espiritual. Usted y yo somos casa espiritual. Usted y yo somos un solo cuerpo en Cristo Jesús. Nosotros ahora somos templo y morada del Espíritu Santo. Y en nosotros dice que nosotros podemos funcionar como el sacerdocio. Un sacerdocio para ofrecer, ¿sabe? Dice la palabra, sacrificios espirituales. Sacrificios espirituales quiere decir frutos que agraden al Señor por medio de Jesucristo. Ahora, fíjese qué interesante esto, porque cuando nosotros vamos a ver acerca de la palabra piedra que habla aquí en Primera de Pedro capítulo 2, 5, la palabra piedra quiere decir lisos, quiere decir piedra lisa, piedra tratada o piedra de molino. Fíjese qué interesante esto. Usted, para hacer una piedra de molino, yo he visto, hermano, son unas piedras, hay varias piedras de molino, son a veces redondas, son a veces tipo rueda, pero todo ese tipo de piedra no es cualquier piedra para poder hacer una piedra de molino. Usted sabe que en los molinos se trillaba el trigo, se trillaba, muchas veces he visto en los países, incluso hay una piedra que se hacía antes para moler la caña. Entonces, lo que le quiero decir es que para poder para funcionar de alguna manera y preparar y ser una piedra viva, una piedra ser procesado, y para procesar esa piedra necesita ser formada para que tenga la utilidad que Dios quiere en este tiempo que usted y yo seamos, para que seamos herramientas útiles, pero necesitamos ser pulidos, necesitamos ser tratados. Ahora, la palabra viva, lógicamente, estamos hablando de vida, de un ser viviente, lógicamente. Ahora, fíjese, tratando de poner estos versículos o estos pensamientos o estas definiciones como base, yo quiero que podamos ir desarrollando esta mañana el mensaje juntos. En este tiempo, quiero decirle que una de las cosas que hablamos acerca de la palabra de martillo, y hablando como la figura de martillo en la escritura, no se trata de alguna manera de hacer daño. Fíjese, una de las cosas que yo he estado mirando es que cuando hablamos la palabra martillo, cuando la palabra es martillo, no se trata de hacer daño a la gente, ni de herir a la gente, sino que usted debe saber que cuando hablamos de la palabra de Dios, estamos hablando de la palabra que es espíritu. De hecho, la palabra dice en Juan 6:63, dice que la carne para nada aprovecha, que las palabras que nuestro Señor Jesucristo hablaba eran espíritu y son vida. Entonces quiere decir que la palabra es espíritu. Entonces quiere decir que de alguna forma la escritura espíritu, la escritura martillo en el espíritu, va a confrontar cosas en nosotros, va a golpear cosas dentro de nosotros. Fíjese, no de alguna forma física ni tratando de herir, sino para corregir en nosotros actitudes, pensamientos, hábitos, para poder, ¿sabe qué? Ser mejores hijos, mejores piedras vivas, parte del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, cuando lo que
tratamos de, hermano, de esta mañana tratar de hablar con usted, es que hay muchas ocasiones que cuando la palabra tiene que quebrantar nuestras vidas, hablamos porque, ¿qué se quebranta? La piedra. Está hablando de que aquí la piedra será quebrantada. Y a veces la piedra es sombra y figura de la dureza que puede haber en el corazón del hombre. Es sombra y figura de la cerviz del hombre, de que el hombre no quiere humillarse delante de Dios. Entonces, lógicamente, Dios tiene que empezar a trabajar. ¿Sabe qué? Con la palabra martillo, con la palabra espíritu, tiene que empezar a trabajar, ¿sabe qué? En el corazón del hombre, porque hay gente que dice, no sé, pero últimamente tengo el corazón duro, se me ha endurecido el corazón. O mucha gente dice, no, yo antes cómo servía, antes como yo de alguna forma buscaba a Dios y ahora no me siento duro, me siento frío. Deje que en esta mañana, con la ayuda del Señor, la palabra pueda ser el trabajo para el cual va a ser enviada en este tiempo. Ahora, cuando hablamos de piedra, yo le decía, de dureza en el corazón. Y muchas veces esa dureza del corazón no nos permite, ¿sabe qué? Ser hombres y mujeres humildes delante de Dios. De hecho, la palabra habla hablando del pueblo de Israel, decía, este pueblo es un pueblo de dura cerviz. O sea, es un pueblo que no se humillaba, es un pueblo que no quería servir a Dios. Era un pueblo que de alguna forma entraba en desobediencia, porque el corazón duro, hermano, la gente que tiene dura cerviz es alguien, hermano, que es desobediente, es incrédulo, vive en rebelión, es alguien obstinado, hermano, sabe que está haciendo malas cosas, sabe que ese no es el camino, pero ahí y ahí y ahí. Entonces necesitamos, perdóneme esta mañana, que el Señor con la palabra martillo pueda formar lo más profundo de nuestros corazones. Fíjense, déjeme avanzar por favor esta mañana y vamos a aprender algo. Una persona que tiene dura cerviz, fíjese, no puede arrepentirse o no busque el arrepentimiento, le cuesta arrepentirse. Entonces necesitamos de esa palabra, necesitamos, hermano, que el fuego y el martillo, que es la palabra, empiecen a transformar en nosotros. La palabra dice muchas veces, amado, que con lazos de amor muchas veces llama a su amada, con lazos de amor muchas veces Él nos llama, pero algunos, hermano, no nos ha llamado con lazos de amor. Algunos, ¿sabe qué? Nos ha llamado con varita, quiere decir con fuego o con martillo, no sé usted, porque muchos de nosotros hemos llegado a los pies del Señor en pruebas, en situaciones difíciles, en adversidades. Eso es fuego, eso es martillo que está trabajando en nuestro corazón y para hacerlo sensible, hacerlo moldeable para Él. Fíjese, avancemos por favor. Ahora, una de las cosas que yo veo es que la palabra, hermano, en esta mañana también nos quiere enseñar algo. Venga conmigo por favor al libro de Isaías, capítulo 41, por favor, al versículo 7. Venga conmigo al libro de Isaías 41, versículo 7. Fíjese que una de las cosas que yo leo aquí en la escritura es que dice, el artífice anima al fundidor. Mire qué lindo esto. Y el que alisa a martillo, al que bate al yunque diciendo, la soldadura está bien, entonces asegura su obra con clavos para que no se mueva. Mire, ¿cuál es la función, hermano, del martillo? Mire, la función del martillo, según lo que leímos, Isaías 41:7, ¿qué es? Es alisar. Dice, alisar a martillo. ¿Y qué dice? Una vez que está alisado, una vez que está formado, dice, entonces asegura su obra. Mire, la palabra, hermano, va a venir a nuestras vidas para afirmarnos la obra, afirmar lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Entonces la escritura va a trabajar para afirmar el proceso o el trabajo de Dios en nuestras vidas. Ahora, en varias versiones, cuando leemos la palabra martillo o la palabra alisa, quiere decir, hermano, enseña que el martillo es para pulir, es para esculpir,
es para forjar, es para moldear. Entonces, una de las palabras acerca de la palabra alisar es halak. Y esta palabra halak en hebreo significa ablandar. Fíjese, entonces la palabra martillo va, hermano, a trabajar en nosotros para tratar de ablandarnos. Fíjese, pero eso le digo, no para herirlo, hermano, no es con de alguna manera. No es con ninguna palabra hiriente, no es ni con una actitud, ni con un desprecio. No, es con la palabra espíritu. Va a haber dentro de nosotros que no nos van a gustar, hermano, escuchar. No nos van a gustar, hermano, comer, hermano. Porque son cosas como dice la palabra en el libro de Apocalipsis. Hay palabras que amargan nuestro vientre. Amargan lo que está dentro de nosotros, pero al final, ¿sabe qué? Si recibimos esa palabra, va a ser para vivificarnos, va a ser para formarnos y va a ser para afirmar la obra que Dios está haciendo en nuestras vidas, para afirmarnos en su camino. Fíjese qué hermoso lo que la palabra esta mañana nos está tratando de enseñar. Ahora, una de las cosas que yo quiero que usted sepa es que la palabra nos ablanda para formarnos. No sé si usted le puede decir al que está a tu lado, esta mañana la palabra va a ablandarnos para darnos forma, Así es que yo quiero que esta mañana usted le pueda decir eso. Esta mañana la palabra nos va a ablandar para darnos la forma que nuestro amado, que el fundidor quiere. Amén. Fíjese. Una de las cosas que hace la palabra, hermano, la palabra va a formarnos y de alguna forma, dice algunos pensamientos, tengo aquí, que la palabra de Dios nos talla, la palabra de Dios pule nuestro carácter, la palabra de Dios cambia nuestros hábitos, ¿sabe qué? Y la palabra de Dios cambia nuestras costumbres y conductas. Mire, qué hermoso. Entonces, lo interesante de esto, hermano, es que muchos de nosotros hemos heredado cosas de nuestros antepasados. Muchos de nosotros hemos heredado hábitos de nuestros antepasados o de nuestras familias, o hemos vivido en esta tierra de alguna forma como yo creía o como yo pensaba que estaba bien. Entonces venimos a Cristo y Él empieza a trabajar en nosotros, a formarnos para como Él quiere, como Él desea de nosotros. Él desea que a través de la palabra muchas veces seamos, confrontados. Sepamos que dentro de todo pecado, todo vicio, toda adicción, toda iniquidad que antes era normal en nosotros, a través de la palabra sea confrontado. Fíjese, el apóstol Pablo decía algo, que cuando él no se acercaba a la escritura, cuando él no leía la ley o cuando él no tuvo la revelación de la escritura, dice que cuando él vino, dice que despertó el pecado en él. ¿Qué quiere decir esto? Que despertó el pecado. Él sabía que, por ejemplo, un ejemplo quiero ponerle. Antes, si usted y yo quizás quizás hemos tomado algo que no queríamos, o quizás, hermano, hemos robado, y quizás eso era de inteligencia, de alguien inteligente, de alguien dicen aquí pillo, de alguien astuto, y quizás alguien se daba de muy inteligente y no pasaba nada. Pero cuando llegas a la palabra y dices y te enteras que el robar está mal, o te enteras cuando dice la palabra en el libro de Efesios capítulo 4, hablando de la nueva vida del creyente, cuando dice, el que robe no robe más, sino dice, trabaje para que con lo que usted trabaja ayude a otros. Entonces te empiezas a dar cuenta cómo despertó en usted un pecado que debe ser tratado, debe ser, fíjese, doblegado, debe ser arrancado. Así con cada uno de nosotros, con el que se embriagaba, con el que quizás adulteraba, con el que quizás golpeaba. La palabra martillo va a estar tratando nuestro corazón, va a estar tratando nuestra vida. ¿Para qué? Para que todo eso lo dejemos de lado y a través del poder del Espíritu Santo ser transformado. Recuerde que la palabra es espíritu y nosotros necesitamos ser transformados por el Espíritu de la palabra. Fíjese.
Ahora, usted y yo ahora somos templo y morada del Espíritu Santo. Eso usted y yo lo sabe. Por eso nosotros hablábamos, se acuerda que uno de los versículos que expresé con usted era en Primera de Pedro 2:5, donde dice que nosotros somos edificados como piedras vivas, una casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales, frutos agradables delante de Dios. Usted y yo somos una casa espiritual. Diga, casa espiritual. No sé si usted puede decir ahí en su casita, diga, yo soy una casa espiritual. Dígale que le tiene a la par, dígale, tú también eres una casa espiritual. Amén. Ahora, una de las cosas que yo puedo ver en ese tiempo es que dentro de una casa espiritual hay varios tipos, hermano, de actitudes que debemos extraer de la palabra para hacer una casa espiritual, para poder agradar a Dios. Por eso es que yo quiero en este tiempo hablar un poquito acerca del tabernáculo de Moisés. Quiero que con usted y yo esta mañana podamos desarrollar esos pensamientos que la Escritura nos puede dejar ver acerca de cómo una casa espiritual, el tabernáculo de Moisés era una casa espiritual. Sí, era terrenal, es verdad, y tenía cosas físicas que Dios mandó a hacer, sí, pero en ese lugar eran expresados los planos espirituales que Moisés de alguna manera recibía de parte de Dios en el cielo para hacerlo aquí en la tierra. Ahora, lo que le quiero decir es que para nosotros poder ser edificados como una casa espiritual, necesitamos que Dios nos indique, ¿sabe qué? Lo que necesitamos hacer en esta tierra, usted y yo, ¿como qué? Como casa espiritual. Somos piedras vivas, somos parte de un todo, somos parte de un cuerpo, somos parte de una iglesia. Entonces usted y yo somos parte de un cuerpo que es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, usted y yo debemos saber que la iglesia es del cuerpo místico de Cristo, es la imagen de Cristo aquí en la tierra. Ahora, lo que le quiero decir es que de la misma manera el Antiguo Testamento, el tabernáculo de Moisés, nos puede dar una sombra de cómo se tenía que trabajar los elementos que agradaban a Dios, los elementos que daban eran un punto de contacto de agrado a Dios. Fíjese, quiero que me acompañe por favor conmigo al libro de Isaías, capítulo 26, por favor, al versículo 4. Isaías, capítulo 26, versículo 4. Amén. En el libro de Isaías, capítulo 26, versículo 4, dice la palabra: confiad en el Señor para siempre, porque en Dios, el Señor, tenemos una roca eterna. ¿Puede decir usted conmigo, roca eterna? ¿Sabe que esa roca despedaza? No es lo mismo una roca que una piedra. La piedra es parte de una roca. Entonces la roca es el todo. La piedra somos usted y yo, que somos parte de esa roca. Mire, qué hermoso. Ahora, el versículo 5 dice: porque él ha abatido a los que moran en lo alto, a la ciudad inexpugnable. La humilla hasta la tierra y la derriba hasta el polvo. Fíjese, cuando yo leía esto decía que porque él ha abatido a los que moran en lo alto. Dice, en la ciudad inexpugnable, la humilla hasta la tierra y la derriba hasta el polvo. Ahora, usted dirá, wow, qué tremendo esta roca y qué dolor o qué mal, cómo lo derriba hasta el polvo. Sí, pero fíjese ahora, lo que está el profeta tratando de explicarnos en esta mañana es que nuestro Señor Jesucristo, la roca, está trabajando, está abatiendo todo lo alto, todo lo que es orgulloso, todo lo que tiene que ver con ego, todo lo que tiene que ver con lo que se revela en contra del Señor. Entonces Él está empezando a trabajar, Él está empezando a quebrantar, hasta humillarlo, ¿hasta dónde? Hasta el polvo. Ahora, ese polvo, perdone lo que le voy a decir. Yo me acuerdo cuando alguna vez allá en mi país, mis tíos, gente empezaba a construir, hermano,
sus casitas y levantaba paredes y se llaman losas ahí, hermano. Y yo veía cómo tenían que triturar piedras porque ellos decían necesitamos la arena fina. Y yo me acuerdo, hermano, que había como unas zarandas que le ponían así, hermano, frente a un poste o a un árbol, y el otro se cogía del otro lado así con unas cuerdas y empezaban a darle a este movimiento. Y en ese movimiento era como una especie de caja que en el fondo tenía como un cernidor. Y ahí la gente echaba tierra y empezaban a batir. Entonces caía una tierra que es la tierra fina y arriba quedaba lo gordo, que también servía para áreas del terreno o para hacer quizás donde necesitaba un poco más grueso. Pero para poder construir lo que es paredes, para poder mezclar con el cemento, para poder edificar las paredes, necesitaban una arena fina. Fíjense, yo me acuerdo de eso. Entonces, y me acuerdo, hermano, que necesitaban el polvo ese era lo que servía, ese como polvillo era lo útil. Ahora, en este tiempo, fíjese, vamos a ir a ese proceso. El Señor en ocasiones necesita hacernos polvo, porque ese polvo va a poder edificar, ¿sabe qué? El templo de nuestras vidas. Necesitamos ser procesados y a veces ser zarandeados, hermano, ser zarandeados, pero bendito Dios. Fíjese, me acuerdo cuando el apóstol Pedro le dice a nuestro Señor Jesucristo, mejor dicho, Jesucristo le da una no sé si gran noticia, pero le da una noticia no muy agradable. Acuérdese que en el libro de Lucas dice, Satanás me ha pedido para zarandearte como a trigo, fíjese. Y le dice, pero tranquilo, no tengas pena, yo he rogado para que tu fe no falte. Fíjese lo que el Señor le dice. No le dice, fíjate, y yo le he reprendido al diablo para que no te toque, porque eres mi hijo y no, nadie te tocará. Y ahora mismo mando ángeles que anden contigo las 24 horas para que no te toquen. No fue esa la respuesta. Dijo, Pedrito de mi corazón, amado mío, vas a pasar por una zaranda, vas a pasar por un tiempo de edificación. Ahora, que de todo este tiempo Dios pueda sacar de nosotros lo mejor, hermano, lo mejor. Dejemos, hermano, lo que sí me agradó, hermano, de la respuesta que Jesús le dice a Pedro, pero no tengas pena, tranquilo, yo estoy rogando para que tu fe no falte. No sé en qué tiempo está usted viviendo personalmente, pero quiero decirle que si está usted en una zaranda, si usted está en un tiempo de dificultad, nuestro Señor Jesucristo está orando, está intercediendo por usted y por mí. Ahora, la oración de nuestro Señor Jesucristo no es cualquier oración, es la oración del Hijo amado, es la oración de nuestro Salvador Jesucristo. Fíjese. Ahora, déjeme avanzar, por favor. Dice la palabra, hermano, en el libro de Jeremías, capítulo 50, versículo 23, por favor. Jeremías, capítulo 50, versículo 23, dice la palabra. Cómo ha sido cortado y quebrado el martillo de toda la tierra. Cómo se ha convertido Babilonia en objeto de horror entre las naciones. Fíjese, cuando yo leía esto, venía a mi pensamiento que Babilonia representa la confusión religiosa. La Babilonia representa lo que es el mundo, lo que en ese tiempo hay tanta confusión en la humanidad. Pero dice que uno de los frutos que esta Babilonia trae es horror, o sea, es pecado. Quiere decir, hermano, que hay un martillo en Babilonia, hay un martillo en el mundo que también está quebrantando a la tierra, está quebrantando al mundo entero. ¿Cómo lo está quebrantando? Con vicios, con adicciones. ¿Cómo lo está quebrantando el mundo? Con engaños, con todo lo que usted puede ver ahora mismo, con lascivia, con lujuria. ¿Cómo más, hermano? Con desesperación, incitando a muertes. Entonces, hay un martillo que destruye, que lo podemos ver en Jeremías 50, 23, que el Señor reprenda toda obra del diablo. Y hay un martillo que es el martillo de la palabra espíritu, la cual nos vivifica y trata en nuestras vidas ser, bendito Dios, lo mejor de nosotros, sacar lo mejor de nosotros. Miren, ahora, una de las cosas yo le hablaba acerca
quiero hablarle un poquito acerca del tabernáculo, que el Señor me dé ahí la habilidad y la capacidad para poder expresar estos pensamientos. Pero fíjese que acompáñenme al libro de Deuteronomio, por favor, capítulo 18, versículo 5. Deuteronomio, capítulo 18, versículo 5. Recuerde que usted y yo somos casas espirituales para ofrecer sacrificios, frutos agradables a nuestro Señor. Ahora, en Deuteronomio capítulo 18, versículo 5 dice: porque el Señor tu Dios le ha escogido a él y a sus hijos de entre todas las tribus para que esté allí y sirvan en el nombre del Señor para siempre. Está hablando acerca de la casa de Aarón y de sus hijos y está hablando acerca de la tribu de Leví, todo lo que iban a desarrollar. Ahora, usted y yo, según la palabra, dice que usted y yo somos reyes y sacerdotes de un nuevo pacto y estamos bajo el orden de Melquisedec. Quiere decir que usted y yo somos sacerdotes del rey, somos sacerdotes del Rey Altísimo, somos sacerdotes de un nuevo pacto. Ahora, somos escogidos, hemos sido escogidos. ¿Para qué? Para agradar y servir a nuestro Dios. Ahora, y usted sabe que nuestro Señor Jesucristo, según la palabra dice, sabemos que Él es uno de los más grandes, Él es el sumo sacerdote según el libro de Melquisedec. Él es el sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. Ahora, lo que le quiero decir es que una de las características de nuestro Señor Jesucristo es que Él vino aquí a la tierra, según Juan capítulo 1, dice que Él vino aquí a la tierra, dice el verbo se encarnó, el verbo se tabernaculizó, el verbo se hizo carne. ¿Para qué? Para servirnos. O sea, el verbo estuvo aquí en la tierra sirviéndonos, el verbo estuvo aquí en la tierra, ¿sabe? Enseñando cómo es la actitud de un verdadero siervo, de un verdadero hijo de Dios. Ahora, por eso una de las cosas que yo quiero que comprenda esta mañana es que según en la casa en el tabernáculo de Moisés, allá también es sombra de lo que nuestro Señor Jesucristo hizo. Usted y yo somos servidores. En el templo había sacerdotes, en el templo había levitas que también servían al Dios vivo, servían ahí en el tabernáculo. Ahora, lo que encontramos, hermano, dentro del tabernáculo, si usted puede ver, está los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo. Pero lo que podemos encontrar, hermano, en el lugar santísimo, vamos a ir desde dentro hacia afuera. Fíjese, ahí encontramos el arca del pacto, tomando como ejemplo una casa espiritual visible aquí en la tierra, un pensamiento de Dios visible aquí en la tierra, un lugar, un punto de contacto que Dios quería. ¿Para qué? Para con su pueblo. Fíjese, en el libro de Éxodo capítulo 25, por favor, en el libro de Éxodo capítulo 25, versículo 10, acompáñenme por favor. Quiero que usted lea algo conmigo. Dice: harán también un arca de madera de acacia. Dice: su longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de 1 codo y medio, y su altura de 1 codo y medio. Versículo 11 dice: y la revestirás de oro puro por dentro y por fuera, y la revestirás y harás una moldura de oro alrededor de ella. Sáltese conmigo por favor al versículo 18. Baje sus ojitos ahí al versículo 18. Dice: harás igualmente 2 querubines de oro, harás de oro labrado a martillo. ¿Ven lo que dice? Labrado a martillo en los 2 extremos del propiciatorio. Ahora, lo que la palabra nos enseña es que todo lo que se tenía que hacer, hermano, los elementos que tenían que ser usados para ministrar la presencia del Señor, hermano, tenían que ser labrados a mano, labrados a martillo. Mire qué importante esto. Entonces, quiere decir que cuando nosotros, en nuestras vidas, desarrollar, hermano, en nosotros el anhelo de Dios tiene que ser conforme a la palabra. La palabra va a labrar, ¿sabe qué? Mi vida. La palabra va a dar forma a mi vida, ¿sabe? Y dice que va a poner querubines labrados a martillo y eran de oro. Ahora,
estaba en el lugar santísimo. Una de las cosas cuando hablamos dice que había una tapa que era el propiciatorio. El propiciatorio estaba hecho de oro, hermano, y estaba también labrada a martillo. Y ahí estaban los querubines. ¿Sabe qué? Una de las cosas que hablamos acerca del propiciatorio, hermano, y eran una sola pieza juntamente con los querubines. El propiciatorio es un lugar, ¿sabe qué? De misericordia. Quiere decir que en nuestras vidas, ¿sabe qué? A través de la palabra martillo, estamos siendo labrados, ¿sabe qué? Para ser hombres y mujeres de misericordia. La misericordia es amor por el miserable, amor por el que no tiene oportunidad, amor por el que quizás está abandonado, amor porque quizás está sin esperanza. Ese es el propiciatorio. Entonces la palabra, hermano, va a hacer que en nuestras vidas se despierte misericordia, ¿sabe? Por los que necesiten. Nuestro Señor Jesucristo, hablando, hermano, a los fariseos, les decía: vayan y aprendan qué quiere decir misericordia quiero. Porque una de las cosas para que nuestras vidas empiece a ser desarrollado a través de la palabra, a través del martillo, a través, hermano, del trabajo, es que nosotros se despierte la misericordia por los demás. Y dice que había 2 querubines, dice, y que estaban cubriendo, dice, de alguna forma sus alas tocaban las unas con los otros y estaban cubriendo el propiciatorio. Quiere decir, cubriendo la misericordia, cubriendo al necesitado. Y eso también habla acerca de lo que en este tiempo necesitamos, hermano, usted y yo, estar bajo cobertura. Puede decirle al que está a su lado, dígale: necesitamos estar bajo la cobertura. Necesitamos estar bajo cobertura. Y esto habla acerca del ministerio apostólico. Hermano, es una sombra que necesitamos de estar bajo cobertura. Entonces podemos ver, hermano, en este tiempo acerca de uno de los elementos del arca, hermano, del pacto. Y usted sabe que lógicamente dentro estaba, hermano, la vara de Aarón, estaba la ley, estaba el maná. Entonces eso también representa, hermano, cosas que usted y yo necesitamos en este tiempo: la unción del Espíritu Santo, la palabra escrita en nuestros corazones, y el maná, la palabra revelada. Mire qué hermoso. Pero el arca necesitamos, usted y yo, es la misma presencia de Dios. Usted y yo necesitamos a través de la escritura, a través, ¿sabe qué? Ser formados, ser hombres y mujeres de altar, hombres y mujeres de intimidad, para poder comprender lo más profundo de Dios en este tiempo. Necesitamos la misericordia de Dios, necesitamos la palabra revelada en medio de este tiempo. Fíjese, una de las cosas, por el tiempo tengo que ir avanzando, pero una de las cosas que yo quiero que me acompañe también al libro de Éxodo, en el mismo capítulo 25, pero venga conmigo al versículo 31. Venga por favor ahí, Éxodo capítulo 25, al versículo 31. Dice la palabra: harás además un candelabro de oro puro. El candelabro, su base y su caña han de ser labrados a martillo. Fíjese, otra vez la palabra labrados a martillo. Sus copas, sus cálices y sus flores serán de una sola pieza con él. Ahora, cuando hablamos acerca de el candelabro de oro puro, estamos hablando acerca, ¿sabe qué? De la unción del Espíritu Santo. Estamos hablando acerca de una luz que se está emanando en este tiempo, no una luz humana, sino una luz que es de la unción del Espíritu Santo. ¿Sabe? Es la luz de Cristo. Ahora, el candelabro, ¿a quién representa, pastor? A la iglesia. Dice la palabra que nadie enciende una vela para ponerla debajo de un cajón o debajo de un almud o debajo de una mesa. No. En este tiempo la iglesia, fíjese, tiene la presencia del Espíritu Santo. Y eso, esa luz que emana en medio de estos tiempos, tiene que emanar, tiene que alumbrar la luz de Cristo. Y eso representa a la iglesia. Ahora, cuando nosotros vemos ahí, dice que hay 3 grupos, hermano. Hay 3, dice la palabra, que tenían copas, sus cálices y sus flores. Esto habla acerca, si usted 3, hermano, usted lo va leyendo, hermano, completa que en todo el candelabro había 66 frutos, 66 elementos que representan los frutos. Ahora, esto se sabe que representa los 66 libros de la Biblia. Lo que le quiero decir es que labrados a martillo. Puede decir conmigo, labrados a martillo. Quiere decir, hermano, que la iglesia va a empezar a dar fruto.
usted y yo vamos a empezar a dar frutos agradables a Dios. ¿Se acuerda que decía en Primera de Pedro lo que le leíamos? Que somos una casa espiritual para ofrecer sacrificios espirituales, sacrificios, frutos que agraden a Dios. Entonces, es la palabra la que en nuestras vidas va a empezar a desarrollar, amados, frutos. La iglesia va a empezar a desarrollar los frutos que agradan a Dios a través de la palabra. Necesitamos en todo tiempo, necesitamos la palabra para ser formados y para ser, fíjese, edificados y ser firmes en Él. Necesitamos la palabra. Una de las cosas que quiero que me acompañe también al libro de Éxodo, capítulo 39, versículo 1. Éxodo capítulo 39, versículo 1. Le estoy hablando de los elementos, amados, que estaban dentro del tabernáculo. Y lo increíble es que todos están ligados a ser labrados con martillo. Fíjese, labrados con martillo. Dice la palabra en el libro de Éxodo capítulo 39, versículo 1. Dice, además de la tela azul púrpura y escarlata, hicieron vestiduras tejidas para ministrar en el lugar santo. Y también hicieron las vestiduras sagradas para Aarón, tal como el Señor había mandado a Moisés. El versículo 2 dice, también hizo el efod de oro, tela azul, que significa la soberanía. Dice púrpura y escarlata, que significa la sangre de Cristo. Y dice, y de lino fino, que significa la santidad. Pero vea lo que dice el versículo, hermano, 3. Y batieron a martillo. Miren qué interesante esto. Y batieron a martillo, o sea, y golpearon a martillo, y labraron, y hermano, y trabajaron a martillo láminas de oro, y las cortaron en hilos para entretejerlas con la tela azul, púrpura y escarlata y el lino fino, obra de hábil artífice. Miren qué poderoso esto. Esto, ¿sabe que lo estaba trabajando Bezaleel? Miren, era un hombre que estaba, Bezaleel quiere decir bajo cobertura, fíjese. Pero lo que le quiero decir es que, miren lo delicado, piense usted conmigo, dice que a través del martillo, dice que ellos empezaron a golpear láminas de oro. Mire, yo no sé usted, pero lo que le estoy tratando de explicar es que la roca que es Cristo, acuérdese que hablábamos, que iba a golpear, iba a humillar hasta hacer polvo. Y ese polvo es el que se va a necesitar para edificar. En este caso está hablando de oro. El oro, hermano, quizás es una pieza, es un ligote, es una roca, yo no sé, hermano, pero dice que iba a ser tan golpeado, tan procesado, que iban a ser láminas de oro, hermano, tenían que ser como hilos, dice una versión. Esto sí que dice que es de hábil artífice. Mire, bendito Dios, usted y yo estamos en las manos del hábil artífice. Estamos, ¿sabe qué? El Señor sabe, tiene la capacidad, hermano, para poder sacar lo mejor de nosotros a través de la palabra. ¿Sabe? Hablábamos de que martillo también se acuerda que se usaba ¿para qué? Para ablandar. Entonces necesita un proceso para sacar, ¿sabe? Los colgantes donde unía la parte de atrás del pectoral y la parte de adelante estaban unidos, ¿sabe qué? Con láminas de oro muy finas y entretejidas, hilos, para que usted me pueda entender, como alambres finitos, para poder entretejer la parte de atrás con la parte de adelante. Ahora, una de las cosas que me llama a mí la atención es cómo se trabajó eso. Lógicamente, fíjese, por eso hablábamos siempre en Jeremías, inicia fuego y martillo, fuego y martillo. Fíjese aquí en España hay un programa de televisión que se llama Forjado a Fuego y me gusta mucho. Yo sé que en mi casa a los chavales, a mis hijos les gusta también mucho, y a veces nos sentamos a ver, pero fíjese que ellos cogen piezas, no sé en otros países cómo se llama este programa, pero a veces dan motores de
quizás viejos por ahí, y dice, tienes que sacar de esta pieza, tienes que sacar el hierro y empezar a hacer espadas, hacer lanzas, porque de eso va el programa, de hacer armas, espadas, machetes, cuchillos, de eso va el programa. Y ellos, yo veo, hermano, como ellos van, cogen el hierro en crudo, y como lo primero que hacen, lo meten al fuego, y tiene que, hermano, tiene que estar al rojo vivo, o sea, tiene que estar a unos niveles de calor, hermano, de fuego altísimos. Luego ellos lo sacan, hermano, y les llevan a una presa y empiezan a golpear, una presa automática, un aparato que empieza a golpear para aplanar el hierro, golpea y golpea. Y claro, eso necesita estar porque el fuego lo ablanda. Y luego en eso cogen el martillo y empiezan a golpear y a golpear. ¿Sabe? Cuando ya tienen más o menos la forma, dice, lo templan, le meten, hermano, en agua con aceite o en agua. Me acuerdo que alguna vez yo trabajé en eso y era en agua, que lo metían y se templa. Quiere decir que el hierro se hace más fuerte. ¿Por qué le cuento eso? Porque a la par va el fuego y el martillo. Entonces, de alguna forma, amados, para llegar a este nivel, hermano, de hacer láminas de oro, seguro que necesitaban ser pasados por el fuego también. Pero también, ¿sabe qué? Ser formados por la palabra, ser procesados por la prueba y formados por la palabra, labrados por la palabra. Entonces, mire, ahora, bendito Dios, hermano, el tiempo me avanza, pero lo que le quiero decir es que ¿qué necesitaba o qué era lo que se manifestaba, hermano, con el efod? ¿Para qué era? Usted sabe que era un efod, hermano, era una ropa exterior que ellos se ponían, hermano, el sacerdote se lo ponía, el sumo sacerdote se lo ponía. ¿Para qué? Esto representa, hermano, la intimidad, representa las respuestas de Dios a través de la intimidad. Ahora, fíjese, acompáñenme al libro de Números, capítulo 10, por favor, versículo 1. Sigamos avanzando, por favor. Números, capítulo 10. Versículo 1, dice la palabra. Y siguió el Señor hablando a Moisés diciendo: hazte 2 trompetas de plata, las harás labradas a martillo. Fíjese, las harás labradas a martillo. 2 trompetas labradas a martillo. Y te servirán para convocar a la congregación y dar a la orden de poner en marcha los campamentos. Mire, 2 trompetas labradas a martillo. También vemos, hermano, aquí cómo, hermano, Moisés recibe una orden de hacer trompetas. Ahora, una de las cosas que me llama mucho la atención es que estas trompetas, fíjese, tienen que ser labradas a martillo. Ahora, usted sabe que cuando hablamos, hermano, en el libro de Primera de Corintios, y está hablando acerca en Primera de Corintios capítulo 12, me parece, o es 14, cuando habla acerca de los sonidos inciertos de la trompeta, quiere decir que esta trompeta, hermano, labrada a martillo, tiene que ser una trompeta clara, una trompeta, fíjese, que con un mensaje claro, que lleva al pueblo a la victoria. Es una trompeta que congrega al pueblo y es un pueblo que avanza. Es una trompeta que congrega al pueblo y avanza. 2 toques de trompetas, la una para congregar, la otra dice para que el pueblo avance a la victoria. Entonces, fíjese, eso también lo veo sombra como los pastores. Hermano, los pastores tienen que recibir, ¿sabe qué? El mensaje de Dios, el mensaje labrado de Dios, impregnado en los corazones. ¿Para qué? Para congregar al pueblo, dar el mensaje correcto, las directrices correctas para poder avanzar al pueblo. Mensajes claros, lo que sea del tiempo, el momento oportuno. 2 trompetas, congregar y avanzar, congregar y avanzar. Entonces, una de las cosas que puedo ver es que son labradas a martillo, son palabras de parte de Dios en los hombres para poder indicar los tiempos en este momento que necesita el pueblo vivir o necesita comprender. Palabras claves y claras. Fíjese, venga conmigo al libro de Números, capítulo 16, versículo 39. Y vamos a ir quizás terminando ya acerca del tema que estamos llevando esta mañana. El libro de Números, capítulo 16, versículo 39, dice:
el sacerdote Eleazar, dice el libro de Números 16:39, el sacerdote Eleazar tomó los incensarios de bronce que habían presentado los que fueron quemados, y a martillo lo hicieron una cubierta para el altar. Versículo 40, como recordatorio para los hijos de Israel, que ningún laico, o sea, ningún extraño que no fuera descendiente de Aarón, debería acercarse a quemar incienso delante del Señor, para que no le sucediera como a Coré y a su grupo, tal como el Señor lo había dicho por medio de Moisés. Ahora, lo que está tratando la palabra de expresarnos ahora es un incensario de bronce. Acuérdese que el incensario de bronce, el bronce habla acerca de la humanidad, el bronce habla acerca del juicio de Dios sobre la humanidad, y dice que es un incensario de bronce. Este incensario habla acerca de la intercesión de su pueblo en medio de este tiempo. Ahora, estos elementos consideramos que en nuestras vidas son vitales. Consideramos que en este tiempo la intercesión, el estar presente, el estar consciente de los juicios de Dios, del tiempo venidero, es muy importante que nosotros debemos tener presente en este tiempo. Por eso dice que son a través de la palabra, dice, lo hicieron a martillo, lo hicieron a martillo. Lo que le quiero tratar de hablar esta mañana es que qué importante es en nuestras vidas recibir la palabra de Dios a tiempo. Qué importante es dejarnos moldear de la palabra de Dios. Qué importante es recibir el mensaje de Dios, hermano, en este tiempo, y dejarnos formar. Al fin y al cabo, hermano, es para que usted y yo demos frutos agradables a nuestro Señor. Que nosotros en nuestra administración podamos, ¿sabe qué? Agradar a Dios. Lo que hablamos, lo que digamos, que podamos expresar nuestros pensamientos, ¿sabe qué? Con libertad y conforme a lo que Dios le agrada. Así es que dejémonos esta mañana trabajar, ser procesados por ese tiempo, por el martillo de Dios, por la palabra de Dios, que sabemos que en este tiempo, ¿saben? Nos da cobertura, en este tiempo nos da revelación. A través del martillo empieza a sacar los mejores frutos de nuestras vidas, que el Señor pueda, ¿saben? Tomar y pueda disfrutar de nosotros. Que en este tiempo podamos recibir de la presencia de Dios, del secreto de Dios. Todo eso significa casa sacerdotal. Usted y yo somos casas sacerdotales. Que en este tiempo podamos, ¿sabe qué? Formar para nuestras vidas, ¿sabe qué? Saber los tiempos que vivimos, tiempos de congregarse, tiempos para avanzar, tiempos como hoy para no podernos congregar quizás en nuestras casas, pero para así recibir la palabra en nuestras vidas, saber los tiempos que vivimos, intercesión y estar, ¿sabe qué? Presente de los juicios que el Señor tiene por delante para la humanidad. Usted y yo estamos escondidos en el hueco de la mano del Señor. Usted y yo somos esa casa espiritual, somos del agrado de nuestro Dios. Usted en Él estamos seguros. Debemos comprender en ese tiempo que debemos agradar a Dios en todo tiempo. Así es que yo le bendigo en este tiempo, le bendigo esta mañana para que usted pueda ser edificado a través y labrado por el martillo, la palabra de Dios, en la cual va a ser de nosotros, ¿sabe? Va a doblegar muchas cosas que en este tiempo quizás se están queriendo revelar. Tomemos fuerza de parte del Señor, tomemos fuerzas para levantarnos y coger la mano del amado y seguir adelante. Termino con un versículo que el Señor me ponía en este tiempo, en el libro de Oseas 14:7. Libro de Oseas 14:7. Dice, volverán, dice, y se sentarán bajo su sombra. Mire qué lindo. Serán vivificados como trigo y florecerán como la vid. Su olor será de vino del Líbano. Mire qué hermoso. Seremos vivificados. El fuego y el martillo nos vivifican. Y esta es nuestra esperanza, que a través del proceso del día a día que usted tenemos, a través de la transformación, a través, así como en el tabernáculo, hubo elementos que sirvieron para agradar a Dios, para ser utilizados para poder tener un contacto divino. Así yo, usted en esta mañana, usted y yo podamos ser transformados para hacer ese punto de contacto con Dios aquí en la tierra. Y volveremos, nos sentaremos bajo su sombra, bajo su cobertura,
seremos vivificados como trigo y florecerán como la vid y su olor será grato como el vino del Líbano. Amén. Así es que oramos. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a tus hijos, bendigo a tu pueblo en este tiempo, para que podamos, Señor, ser agradables a ti, bendito Dios. Que podamos, Señor, recibir de esa palabra en este tiempo y ser trabajados y formados y labrados y ser vivificados, Señor, y que podamos dar frutos agradables a ti, Señor, que podamos emanar aromas agradables a ti. Y sabemos que tenemos un tiempo donde estaremos bajo tu sombra. Sabremos que va a venir un tiempo donde nuestras lágrimas se secarán. Va a venir un tiempo donde quizás, bendito Dios, estaremos cercanos a ti. Pero ayúdanos como casa espiritual, como cada uno de nosotros, ser procesados, de ser formados y recibir, Señor, lo mejor de ti, bendito Padre. En el nombre de Jesús yo bendigo a tu pueblo y gracias por este tiempo que nos has dado, mi Señor. Amén, Jesús. Amén. Amada iglesia, Dios les bendiga. Oramos, sigamos respetando los señalamientos, las indicaciones de nuestras autoridades y sabemos que esto pronto pasará. Dios me los bendiga en el nombre de Jesús. Amén.